Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la farándula turca se destapa sin tapujos. Hoy, como ya sabrán, vamos a sumergirnos en el huracán que ha azotado a dos de los nombres más resonantes de la pantalla otomana, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, el cuento de hadas que cautivó al mundo en Love is in the Air parece haber encontrado un punto de inflexión, y la noticia de una supuesta y tensa discusión entre ellos ha encendido todas las alarmas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Es cierto que hubo un enfrentamiento? ¿Cuáles son los posibles motivos detrás de esta situación? ¿Y qué implicaciones podría tener este incidente para sus carreras y sus futuras relaciones? Prepárense, porque hoy vamos a analizar a fondo este bombazo, desmenuzando cada detalle, rumor y especulación que ha surgido. Y, por supuesto, mi opinión personal no se quedará atrás. Pero antes de zambullirnos en el meollo del asunto, quiero aprovechar para agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor de este canal. Y, como siempre, les recuerdo la importancia de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos semanales. Aquí encontrarán información fresca, análisis detallados y, por supuesto, todos los chismes que hacen vibrar el mundo del espectáculo. Así que, únanse a la comunidad y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, al grano. La noticia de la supuesta discusión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha corrido como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación. Todo comenzó con un evento público al que ambos actores fueron invitados. Un evento que, en teoría, debería haber sido una celebración más, pero que, según los rumores, se convirtió en el escenario de un encuentro incómodo y tenso. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la historia, Kerem y Hande, además de protagonizar Love is in the Air, mantuvieron una relación sentimental que acaparó portadas y titulares durante mucho tiempo. Su amorío, nacido en el set de grabación, fue seguido de cerca por millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la representación ideal del amor romántico que todos anhelaban. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y su romance parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Pero, como en toda historia, el cuento tuvo su fin. Después de un tiempo juntos, y aunque las razones nunca fueron del todo claras, decidieron tomar caminos separados. La ruptura, al menos públicamente, se presentó como amistosa, y ambos actores manifestaron respeto y cariño mutuo. Sin embargo, el reencuentro en este evento público, meses después de su separación, parece haber revelado una realidad diferente. Las fuentes, como suele suceder en estos casos, son diversas y, a veces, contradictorias. Pero los rumores que circulan hablan de una discusión acalorada, de miradas cargadas de tensión, de un ambiente incómodo y frío. Se dice que hubo cruces de palabras, que la frialdad entre ellos era palpable y que, en general, la situación fue sumamente tensa. Pero, ¿cuál fue el motivo de esta supuesta discusión? Esa es la pregunta clave que todos nos hacemos. Una de las versiones más extendidas, y quizás la más creíble, sugiere que la tensión entre Kerem y Hande se debe a un tema de celos. Después de su ruptura, Hande ha iniciado una nueva relación con un famoso empresario turco, lo cual, al parecer, no habría sido del agrado de Kerem. Según esta teoría, Kerem estaría sintiendo celos por la nueva pareja de Hande, y la discusión en el evento sería una consecuencia de esta situación. Otra versión, un poco más discreta, apunta a diferencias profesionales. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, tanto Kerem como Hande han seguido caminos distintos en sus carreras. Kerem ha participado en varias series y proyectos cinematográficos, mientras que Hande ha consolidado su carrera como actriz y modelo, convirtiéndose en imagen de importantes marcas y diseñadores. Según esta teoría, la discusión podría haber surgido por diferencias en la gestión de sus carreras, por proyectos profesionales que no hayan sido del agrado de alguno de los dos, o incluso por competencia profesional. Pero, ¿qué dicen los protagonistas?
Como era de esperar, tanto Kerem Bürsin como Andercel han optado por el silencio. Ni han confirmado ni desmentido la noticia, lo cual, como ya hemos comentado, solo sirve para alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando hacer declaraciones públicas y dejando que el misterio continúe. Sin embargo, algunos testigos que estuvieron presentes en el evento han filtrado algunos detalles a los medios. Según estas fuentes, la situación fue verdaderamente incómoda. Se dice que Kerem y Hande apenas se dirigieron la palabra, que evitaron a toda costa el contacto visual y que, en general, la tensión en el ambiente era muy palpable. Aunque no hubo gritos ni insultos, la frialdad entre ellos era evidente. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener esta supuesta discusión para Kerem y Hande? En primer lugar, es muy probable que afecte la imagen pública de ambos actores. Si bien es cierto que los fans suelen ser comprensivos, este tipo de situaciones siempre generan debate y controversia. Y, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. En segundo lugar, esta situación podría influir en sus futuros proyectos profesionales. Kerem y Hande son dos de los actores más cotizados de Turquía, y cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias en sus contratos, en las oportunidades laborales que se les presenten e incluso en su capacidad para obtener patrocinios y campañas publicitarias. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la vida de los famosos. Muchas veces, idealizamos a las estrellas, las vemos como seres perfectos, y olvidamos que son personas como nosotros, con sus problemas, sus conflictos y sus emociones. La exposición mediática a la que están sometidos los actores puede ser abrumadora, y cualquier detalle de su vida privada se convierte en noticia, analizado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Este escándalo nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, pueden terminar. Las rupturas amorosas son difíciles de gestionar, y es normal que, después de una separación, queden heridas y resentimientos. A veces, es más fácil fingir que todo está bien en público, pero en privado, la realidad puede ser muy diferente. Por otro lado, también es importante analizar cómo los medios de comunicación, y nosotros mismos, los consumidores de contenido, contribuimos a la propagación de estos rumores. A veces, la especulación y el sensacionalismo superan la realidad, y se crean historias que no siempre son ciertas. Es fundamental ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. En este contexto, es importante recordar que la prensa del corazón, en ocasiones, puede ser implacable. Los paparazzi están siempre al acecho, buscando la foto que confirme el rumor, la declaración que genere polémica, el detalle que alimente el escándalo. Y nosotros, como consumidores de contenido, a veces caemos en la trampa de la especulación y el morbo. En definitiva, el mundo del espectáculo es un terreno pantanoso, donde la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y en este caso, la supuesta discusión entre Kerem Bürsin y Andercel nos ha puesto frente a esta realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Personalmente, creo que es muy probable que haya habido algún tipo de desencuentro entre Kerem y Hande en el evento. No me parece descabellado pensar que, después de una ruptura sentimental y con nuevas relaciones de por medio, la situación pueda ser tensa. La frialdad que se comenta, las miradas que evitan el contacto, todo apunta a que algo ocurrió. Sin embargo, no creo que la discusión haya sido tan grave como se ha querido hacer creer. Es posible que haya sido un momento de incomodidad, una conversación tensa, un cruce de palabras. Pero no creo que haya llegado a mayores. En cualquier caso, es una lástima que dos actores tan talentosos y queridos, que compartieron momentos muy especiales en el pasado, tengan que lidiar con este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Lo más probable es que tanto Kerem como Hande continúen con sus carreras profesionales, intentando mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada.
Es posible que eviten coincidir en eventos públicos o que, si lo hacen, mantengan una distancia prudencial. Quizás, con el tiempo, la situación se normalice y puedan tener una relación cordial, al menos públicamente. Es importante recordar que el tiempo cura las heridas, y que, en muchos casos, las relaciones que terminan en conflicto pueden, con el tiempo, encontrar una nueva normalidad. Pero, por ahora, lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la constante presión a la que están sometidas las estrellas. Además, este evento nos hace reflexionar sobre el papel de los fans y el impacto de las redes sociales en la vida de los famosos. En la era digital, la información se propaga a la velocidad de la luz, y los rumores y las especulaciones se multiplican. Los fans, a través de las redes sociales, se convierten en jueces y verdugos, emitiendo juicios y comentarios sobre la vida privada de sus ídolos. Es importante recordar que los actores son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a gestionar sus relaciones sentimentales y sus conflictos personales de la manera que consideren oportuna. El acoso y la intromisión en su vida privada no son aceptables. En resumen, el escándalo de Kerem Yande nos deja varias lecciones. Nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la constante presión a la que están sometidas las estrellas, el papel de los medios de comunicación y los fans en la propagación de los rumores y la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas. En cuanto al futuro de Kerem Yande, solo el tiempo dirá qué sucederá. Lo más probable es que ambos sigan adelante con sus carreras, intentando mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Y esperemos que, con el tiempo, puedan encontrar la paz y la felicidad, tanto en sus vidas profesionales como personales. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan comentado. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta discusión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que realmente pasó algo? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras? ¿Creen que podrán superar esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Y recuerden, la farándula turca no tiene secretos para nosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, análisis y todo lo que les gusta. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Los espero.